buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en un programa más de Intermedio. Hoy vamos a celebrar una fecha muy especial porque estamos celebrando el Día del Niño y la Niña, de todos los niños que nos acompañan, de nuestros hijos, nuestros sobrinos y por supuesto nosotros porque llevamos ese niño dentro. El tema que hemos escogido para hoy se llama La niñez y la afectividad y la importancia en la familia. Y por supuesto nos acompaña, como siempre, otra de nuestros invitados especiales, Yanuri Guzmán, quien es psicóloga. Bienvenida, Yanuri. Muchas gracias, Rocío. Encantada de estar aquí y de un tema tan importante hoy y todos los días. Por supuesto, bueno, ya muchos conocen a Yanuri, ¿verdad? Pero queremos contar un poco de Yanuri. Ella es máster en psicología organizacional, con más de 10 años de experiencia en el campo de la psicología, desde la atención psicoterapéutica a la preparación de personas para su éxito personal, coach, orador y capacitador certificado, educadora de familias de disciplina positiva y certificación internacional como facilitadora. O sea, tenemos una súper experta. En lo que pueda aportar, con mucho gusto. Un poquito Gracias. o mucho siempre es importante. Indudablemente, y qué dicha que todos los profesionales de nuestro cantón nos acompañan en temas tan importantes. Yanuri, para empezar, bueno, como dijimos al inicio, vamos a hablar acerca de este día tan especial y por eso escogimos el tema que usted nos recomendó muy sabiamente. Entonces, ¿por qué escogimos este nombre? ¿Por qué le dimos este título al programa de hoy? Bueno, yo creo que la afectividad es, más en estos tiempos, Rosy, de pandemia, como que ha salido como más a flor de piel, pero también como que se nos olvida un poquito. Entonces, creo que la niñez es esa parte visible o invisible de pronto, porque si yo le pregunto a Rocío si los niños son visibles, probablemente me diga que sí, ¿verdad? Todos decimos que sí, pero en la realidad y en la sociedad de pronto no son tan visibles. Entonces, es un poquito de lo que tenemos que ir desarrollando, esa afectividad, esa importancia en las familias, que no es solamente el crear o criar de alguna forma, sino también programar, así como suena, y parecería como si fuera una computadora, pero las personas somos programables. Entonces, desde ahí, programar esa afectividad, que es una característica que está faltando mucho en los adultos también. Okay. ¿Cuándo podríamos decir que inicia la niñez? Desde la parte legal y afectiva, psicológica, de todo lado, en el Código de Niñez, por ejemplo, que es algo de lo que las familias podríamos empezar por ahí conversando. Deberíamos de tener un código en las casas. Y es una pregunta que se hace mucho a las familias y la respuesta es muy común: no se tiene. Entonces, por ejemplo, Rocío lo tiene. No. Sí, es muy común encontrar que no se tenga el código de niñez y adolescencia, porque es desde la niñez, la adolescencia, todo el rango. Entonces, está la niñez desde la concepción hasta los 12 años, niñez. De los 12 en adelante, antes de los 18, 17 y antes de que cumpla 18, esa es la adolescencia. Pero podría decirse que todo ese rango es niñez y adolescencia, como un combo que se podría decir, desde ahí inicia. Entonces, desde la concepción, y puede ser que quienes nos estén escuchando o incluso nosotros mismos pensemos que eso es lógico y que se sabe que es desde la concepción. Para otras personas puede ser desde que nace cuando está fuera del vientre. Pero en la realidad es que se toma, la sociedad a través de los años nos lo ha tomado hasta que nace la persona. Y podríamos decir que no, pero por ejemplo, en un embarazo, y muestra de un botón, ¿verdad? Cuando me pueden preguntar a mí o a cualquier persona que esté embarazada, ¿cómo se va a llamar? Como si la persona ya no existiera. Entonces, desde ahí, la niñez empieza desde la concepción, desde el primer microsegundo, y eso sin ninguna creencia de nada, ni biológico, ni religioso, ni ninguna otro que se pueda incluir, sino desde la parte biológica, empieza desde la concepción. Ahí empieza la niñez, porque ya ahí empieza el niño o la niña a desarrollar neuronalmente muchos aspectos. Okay. Pero usted dice que la niñez la llevamos todos toda la vida. Entonces no hay como un límite. Bueno, por lo que usted dice, la adolescencia y la adultez, pero si lo vemos desde otra forma... Desde la parte afectiva. Exactamente, siempre llevamos un Desde límite. la parte afectiva siempre está desarrollada. Porque lo que caracteriza la niñez es esa sensibilidad que en el adulto se va dejando, porque nos van dando roles donde se vaya dejando. Pero la característica inmediata, tanto que vemos un niño, la inocencia de un niño es esa sensibilidad de poder sentir, de poder expresar. Cuando los niños dicen de pronto las cosas
porque no miden, y no es que no miden, es que lo dicen porque así lo están sintiendo. Esa es la que llevamos siempre y eso es lo que hay que trabajar mucho en el adulto para que sensibilice esa parte desde la niñez, que no es algo solo afectivo, es algo neuronal. Existe a través de conexiones de neuronas todo ese desarrollo, todos los químicos que están y se siguen desarrollando a través de los años. No importa si estamos en el adultez mayor, porque cuando hablamos de adulto mayor vuelve otra vez a saber la sensibilidad que estaba desde la niñez. Entonces sí, sigue estando. January, hablemos de la estimulación en la niñez, porque se habla mucho de este tema, ¿verdad? Incluso hay cursos y todo para la estimulación, pero cuéntenos bien, ¿qué es y cómo y qué tan importante es y a partir de cuándo debería haber estimulación en la niñez? La estimulación la hemos escuchado, ahora está muy de moda la estimulación, entonces se habla de la prenatal, que es antes del nacimiento, que es en las pancitas de las mamás. Está la estimulación en primera infancia, en segunda infancia, en la adolescencia, en el adulto y en la adultez mayor. Todo es estimulación de la misma forma. Son cosas tan básicas que de pronto se nos olvidan, Rocío, se nos olvidan como por ejemplo, bueno, el nombre es el primer característica que debe ser de estimulación. Entonces, hablarle a la persona que está en concepción, o sea, que está en el vientre de la madre, desde su nombre es primordial para que empiece a reproducir muchas cosas de la personalidad. El nombre no es tan sencillo seleccionarlo y hay veces nos preocupamos más por qué significa el nombre que la persona tenga un nombre. Total, no importa lo que signifique, porque el nombre es de la persona, no de papá y mamá. Entonces, erróneamente se cree que le damos el nombre a nuestro hijo o nuestra hija por lo que a mí me agrada o por lo que a mí me gusta. Claro, el bebé todavía no tiene la decisión de que pueda decir ese es el nombre que yo quiero o no, pero nos preocupamos más por lo que significa eso, buscando en lugares donde no tenemos que buscar, en internet o características, o asociamos el nombre a otras personas y decimos, que eso lo escuchamos mucho, no quiero que se llame así porque son tal cosa. Y entonces de una vez etiquetamos y establecemos algunas características que ya no son de estimulación, son de programación, pero para otro lado. La estimulación debería de ser toda la parte, como la palabra lo dice, de estimular la parte sensitiva, sensorial, todas las áreas que tenemos, emocional, biológica, para que la persona reproduzca algunos aspectos positivos. Entonces, si hablamos propiamente hoy que estamos enfocándonos en la niñez, podemos decir desde el embarazo a los 12 años, es todo lo que yo pueda hacer como adulto, no precisamente como papá o mamá, como adulto, para contribuir a que esa persona desarrolle lo que no conoce. Porque los niños, ¿cómo vienen a la vida? Vienen con información alguna, pero algunos aspectos, la mayoría, estamos en blanco, porque somos como un saquito que tenemos y nos van estableciendo todo. Entonces, ¿qué es la estimulación? ¿Qué se podría hacer desde la estimulación para todos los que estén viendo y están embarazadas, están en un proceso de pareja de embarazo? Desde el momento que se dan cuenta que están embarazados, las parejas, a explicarle todo. Eso es estimulación. Todo es desde que si me voy a bañar y cae el agua, ¿qué es el agua? Porque el bebé no sabe qué es el agua. Si voy a comer ácido, ¿qué es eso? Eso como manera general, ¿verdad? Las contexturas, texturas, todo lo que pueda explicarle desde el vientre. Aún en la pancita puede trabajarse todo eso, se debe trabajar. Cuando el bebé nace, por ejemplo, que es una de las cosas que se escuchan mucho en las cunas, o el bebé nació, tiene un día, 2 días, que se escucha mucho cuando llora, por ejemplo, que se escucha en las casas. ¿Qué nos dicen? ¿Qué socialmente nos ha dicho? Llora y llora y llora. Y cuando vamos a alzar al bebé, ¿qué es muy común encontrar? Que hay que ser muy chineado. Eso lo encontramos mucho, ¿verdad? Que no lo alce tanto, que se va a hacer más chineado. Y resulta que la palabra chineo es básica en estimulación, porque los bebés en el vientre están en movimiento, porque mamá no está, aún que está en reposo, siempre está en movimiento. Entonces, todo ese proceso, el chineo, es básico en la persona. Pero equivocadamente nos han enseñado que no debemos chinear las personas. Y debemos de chinear a los niños. Muchísimo se debe de chinear.
Se debe de alzar cuando llora, no se debe dejar llorar para que se acostumbre a nada, porque eso es insensible. Sí, hasta que dicen que tienen que desarrollar los pulmones. Eso es un mito también, no tienen que desarrollar ningún pulmón, ya está desarrollado en el embarazo y conforme vamos creciendo, esa es la parte física. Entonces, toda esa parte, todo eso es estimulación, todo lo que la persona pueda explicarle al niño de forma tal que lo entienda el niño y el adulto. Eso es estimulación, en todo el proceso de la vida, porque a los adultos también nos gusta que nos expliquen, ¿verdad? Por supuesto. Eso es estimulación de adulto también. El mismo de la niñez es el mismo de la adultez. Ok. ¿Qué pasa, Yanuri, si eso no se hace, no se realiza? ¿Cómo afecta a una persona que esa estimulación no se dé? Bueno, ha pasado a través de los años, estos son conceptos de estimulación temprana, son muy nuevos, hace algunos años para acá que se trabajan. Tal vez nuestros abuelos y nuestros antepasados no trabajaban nada de esa estimulación. Creo que en una casa que habían 10, 15, 20 menores de edad, era muy difícil que los papás sacaran el tiempo para estimular de esta forma. Y lo hicieron a la mejor decisión que tenían, entregaban lo mejor. No era lo mejor, pero entregaban lo mejor. Sí. Entonces tampoco es que se va a crear un trauma porque no se haga todo un proceso de estimulación, porque ahora se habla mucho también de la música y cuánto estimula la música. Es importante ahí hacer como un paréntesis y contarle a todas las mamitas que están buscando música y papás que la música, no precisamente la clásica, es la que estimula al niño. Hay músicas y para diferentes personalidades, diferentes etapas, pero eso no se hacía antes, eso se hace hasta ahora. Entonces, si no se hace, tampoco es que la persona va a salir con un trauma, eso no es cierto. No es que se va a comportar de una forma determinada, pero lo que sí se asegura es que estimular y programar de alguna forma a la persona le va a hacer mejores competencias cuando sea adulto, más sensible cuando sea adulto. Y cuando la persona es más sensible, accede más a poder trabajar aspectos de la vida y no tomárselo tan personal. Porque en este momento tenemos poblaciones vulnerables, jóvenes, adultos, que todo se toma personal, entonces hay muchos problemas internos y esto sí viene de la parte de estimulación. Entonces, si tenemos acceso a estimular, estimulemos, no importa si nuestros hijos, nuestros vecinos, los niños están en vientres, están con 1 mes, están con 2, están con 1 año, están con 12, con 15, 18, porque la adolescencia hay que estimularla mucho, o están con 40 años o 50 años. La estimulación siempre se puede hacer. Entonces, frente a esa pregunta, no es como que si no me hicieron nada de esto, probablemente ni a usted ni a mí nos hicieron nada de eso. No sé si su mamá sacaba el tiempo para hacer masajes y música, no, probablemente no, a mí tampoco. Y probablemente nuestras generaciones para atrás no se conocía, no era porque no querían, hacían lo mejor. Entonces, no es que nos ha pasado nada, pero es que a partir de que tenemos el conocimiento, empecemos a estimularnos, también nosotros adultos, con todo eso también, y muchas otras cosas. Perfecto. Y con la estimulación podríamos llamarla también, no sé si con el chineo, ¿verdad? Porque hasta qué punto nosotros como padres o como profesores o como personas, ¿verdad? Podemos decir, es que estoy chineando demasiado tal vez a mi hijo, porque dice, cuando son bebitos, cuando son chiquitos, ¿verdad? Pero se va perdiendo quizás eso, porque uno dice, tal vez grandes, los mismos adolescentes, tal vez ya no les gusta mucho que uno los abrace, los apapache, pero uno siempre tiene que seguir haciendo esas cosas, no olvidarlas. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir, lo chineo demasiado, o incluso en la calle, ay, es que ese chiquillo es muy chineado, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir que lo estimulamos o lo chineamos sin caer en que estamos siendo, no sé, como muy... Como que nos pasamos. Como que nos pasamos, por decirlo así. Ahí está un poco el límite, como hasta dónde llego y hasta dónde... Pero eso es precisamente conocer la otra persona. Porque, por ejemplo, puede ser que a Rosy le encante que a su edad adulta la abracen y la chineen y le hagan masajes y le digan a cada rato que la quiere de parte de sus hijos o de cualquier persona. Pero puede ser que a la otra persona ese no sea su lenguaje de comunicación y puede ser que el chineo sea en otra forma. Entonces, hemos cometido también a través de la historia por todo un sistema que es otro tema, porque es otro tema que entra por muchos conceptos estereotipados que no deberían de estar, que hay que dar, hay una frase que se escucha mucho en papás y en mamás, en capacitaciones, o he escuchado mucho en terapia, que dicen, es que yo trato de dar todo y yo no quiero que
no tenga lo que yo no tuve, o frases como no voy a hacer, o voy a dar, o no voy a dar lo que a mí no me gustaría que me den. Pero resulta que no hay que dar esta frase porque yo no puedo darle a Rosy lo que a mí me gusta, porque puede hacer que no sea lo que Rosy quiere recibir. Igual pasa con los niños. Por ejemplo, solo el ejemplo de este chineo o la parte afectiva, puede hacer que mamá, papá o el adulto, hablemoslo desde el adulto, sea con un lenguaje muy afectivo de abrazos, pero puede hacer que la persona que vive en la casa, hablemos del niño, no sea su lenguaje de abrazos. Y que ese lenguaje de abrazos no signifique que no lo quiere o que no la quiere. Significa que la forma de esta persona es otra. Entonces, que hay que empezar a ver, no es a poner un límite hasta los 15 abrazos y después les da vergüenza. Eso no es cierto, porque las personas todas crecemos y somos muy diferentes. Es aprender a conocer los niños, cuál es su lenguaje que están hablando, porque puede ser que sea una representación diferente, que para el niño sea más importante que juegue que me abrace, que definitivamente no me gusta que me abracen, y está bien, pero hay muchos estereotipos sobre eso, porque cuando se ven niños de 5, 6, 7 años que dicen no me abracen, no me gusta que me abrace, está bien, si no le gusta que lo abrace, está bien, pero los adultos respetamos eso muy pocas veces. Entonces es cuando se dice vaya y abrace, vaya y salude, vaya y haga, y se debería decir nada más pues las normas de convivencia, de saludar, de agradecer, pero no exigir la parte afectiva, porque eso es algo que la persona va desarrollando. Bueno, ahora por esto del coronavirus, sí, ahora nadie. Muchos de ellos agradecerán. Sí, porque es cierto, como papás tal vez hemos cometido el error de decirle, pero vaya, salude, vaya, dale un beso, vaya. Con mucho amor. Feo. Exactamente. Y uno lo dice, bueno, por respeto, por educación, por algo así. Pero si usted se pone a pensar como adulto, que usted me diga, vaya, dale un beso, y tal vez yo no lo conozco, yo no quiero darle un beso, tal vez a alguien que no conozco, ¿verdad? Y eso lo hacemos muchísimo. Esa es la parte que pensamos que visibilizamos lo invisible. Al niño no le gusta lo mismo que al adulto. Cuando nos dicen es que es otra cosa, los niños no sienten, no escuchan, no es cierto. El niño siente y escucha igual que el adulto. Entonces eso que usted está diciendo es muy común. Vaya y salude a la persona, déjese que se alce, y bueno, y eso lleva a otro tema de prevención de otros abusos, pero pensando solo en la afectividad, si el niño no quiere, hay que respetarlo. Una cosa es que tire todo y que golpee, eso es otra cosa, pero si el niño no quiere, eso es respeto de afectividad y respeto de estimulación también, porque es como un hilo, toda la parte esta afectiva es como un hilo. Bueno, para continuar con la siguiente pregunta, bueno, antes quisiera recordarles que estamos en vivo, que nos pueden seguir a través de Facebook y nos pueden hacer sus consultas y comentarios. Yanuri está aquí para responder todas las dudas que tengan en casita. Bueno, pasemos a la siguiente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como adultos con los niños, independientemente si somos padres, maestros o tenemos alguna relación directa, por decirlo así, con ellos? La responsabilidad. La palabra ahí solo sería una y es toda. Es toda la responsabilidad. Algunas veces confundimos que solo cuando somos padres o madres de familia deberíamos de tener una responsabilidad directa y pues sí, si somos papás y mamás, desde el momento que me doy cuenta que va a venir un niño a mi vida, ya sea por concepción o por adopción, ahí empieza la responsabilidad inmensa que hay que hacer, pero el momento donde comunalmente y civilmente, socialmente, asumamos que los niños son el resultado del adulto, muchas cosas empiezan a cambiar. Porque puede ser que en mi casa intentemos hacer de todas las cosas de lo que hemos hablado para que vaya funcionando mucha niñez sana. Pero cuando estamos en otros contextos, los adultos tal vez no nos cuidamos o no hacemos lo que hay que hacer desde civil para que los niños también absorban, porque el porcentaje de lo que aprendemos nosotros como personas, el mayor porcentaje es de lo que observamos, no de lo que nos dicen. Estaba comentando la importancia de que los niños observan todo, las personas observamos todo, pero particularmente en la primera infancia o en la niñez, somos como esponjitas, y eso también no es un secreto para nadie, que los niños repiten todo, que dicen todo lo que escuchan o hacen todo lo que están viendo. Pero en general hablemos como la parte biológica o a nivel cerebral,
hay como un espacio donde todo eso, para decirlo de la forma sencilla, va jalando todo a ese espacio y en ese espacio va quedando y ahí queda y ahí está. Entonces la reproducción que se hace es muy común de la observación y puede ser que en nuestras casas o en nuestras familias intentemos hacer hasta donde podamos. Yo creo que todos intentamos, nadie planea cómo hacer daño, aún las personas que maltratan niños no planean cómo maltratar porque dentro de su interiorización están intentando hacerlo mejor, aunque estén dañando. Pero cuando estamos en contextos fuera de donde creemos, no podemos tener los niños en burbuja, no podemos tenerlos que no se relacionen, tampoco significa que los otros tengan la culpa, todos somos un contexto. Pero hasta que el día que los adultos entendamos que los niños y los adolescentes son el resultado de nosotros, muchas cosas van a cambiar. Por ejemplo, con los adolescentes hay frases que se dicen aborrecentes, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto programamos a un adolescente que se diga vienen los aborrecentes? A los adultos nos gustaría que nos traten así, no nos gustaría. Pero se nos olvida que todos sienten, todos escuchan y todos guardan. Entonces, la responsabilidad es qué estoy haciendo yo como adulto, que estoy marcando al niño, al adolescente, desde donde esté. Desde la casa, desde la pulpería, desde el trabajo, desde cómo reacciono a algunas situaciones, cómo me excuso en muchas situaciones y quién soy yo en realidad para poder dar el ejemplo a los otros niños. Entonces la responsabilidad es muchísima porque es una área muy sensible, la niñez. Ocupamos adultos sanos para tener niños sanos. No importa si soy papá o no soy papá, si soy mamá o no soy mamá. Necesitamos adultos muy sanos para trabajar en ese ejemplo, en ese accionar de la niñez y la adolescencia. Aquí y en todo el mundo, porque estamos viviendo épocas, por ejemplo, de violencia fuertes en Costa Rica, épocas muy fuertes, épocas de femicidios fuertes. Y, por ejemplo, frente a esas situaciones que pasan, a los niños hay que explicarles. Y un ejemplo vívido de estas semanas, digamos, es los casos que hemos tenido de mujeres muertas. Los niños preguntan, ¿qué es eso? Y hay que explicarles la verdad, porque se invisibiliza mucho las situaciones de los niños y se les dice es otra cosa, fue alguien malo, se estereotipa con conceptos que no son los reales y que el niño se lleva esa información en el cerebro, esa la procesa, esa la guarda y esa la deja. Entonces hay que explicarles tal cual son y esa responsabilidad es del adulto, no del niño. Porque cuando el niño reproduzca eso en otro niño es porque era la información que tenía. Entonces el adulto somos responsables, sí, 100% de la niñez y la adolescencia, de los dos porque va todo el concepto. En nuestro país, en nuestro cantón y en todo el mundo en realidad. Okay. Yanuri, ¿cómo hacemos? Porque de hecho lo comentamos un día de estos, un grupo de mamás, que qué difícil, como dice usted, no hay que esconderles nada. Pero ¿cómo le digo yo también a mi hijo o a mi hija que no viva con miedo siempre? Digamos, pasan todas estas cosas y yo tengo que advertirlo. Y hay yo tengo que cuidarlo, claro. Pero yo no le puedo decir, no le hable a nadie, que tal cosa, que la otra. ¿Cómo le explico yo a mi hijo que tiene que cuidarse, que no puede dejarse tocar de nadie, que no puede irse con nadie, sin crearle un miedo? ¿O sí tengo que crearle un miedo para que...? No hay que crearle miedo, porque bajo el concepto de miedo hemos trabajado a través de muchas generaciones. El concepto de miedo desde muchos contextos sociales nos han marcado de que no haga eso por miedo. Por ejemplo, los límites hace muchos años y todavía se siguen trabajando así en muchos hogares, en muchos centros desde la parte educativa. ¿Cuál es la parte, por ejemplo, en la educativa, para mencionar algo, de sanción que tenemos en nuestro país y en América, bueno, en muchos lugares del mundo? ¿Cuál es la parte de sanción? Si alguien hace algo que está incorrecto, ¿qué recibe? Castigo. Y el castigo generalmente viene como un documento o algo, lo que se llamamos boletas. Las boletas. Y eso es miedo. Entonces la persona deja de hacerlo, no porque aprendió nada, deja de hacerlo porque fue sancionado. Entonces el miedo a través de la historia no ha funcionado de nada. Sí, tal vez las generaciones de nosotros el castigo físico estaba más ausente, pero pensemos en generaciones de adultos mayores, de abuelos o bisabuelos de nosotros. ¿Cuál era el castigo que recibían? Se llamaba así castigo y era físico. Entonces se dejaba de hacer por miedo. Cuando les preguntamos a los adultos si el castigo físico, si los golpes funcionaron de algo,
hay una parte muy grande de la población que dice que por ese golpe es lo que es hoy. Y eso no es cierto, porque cuando se le pregunta si disfrutó, si recordó el golpe, lo recuerda tal cual hace haya pasado 50 años. Y cuando se le dice si disfrutó eso, la respuesta es claro que no la disfrutó. Pero por ese golpe soy lo que soy hoy. Otra vez vuelve a rectificar la misma frase. Y si se le dice, le puedo pegar en este momento como le pegaron hace 50 años, nadie se va a dejar. Entonces es la expresión y la prueba más grande que el miedo no funciona de nada. Lo único que funciona es de tener más miedo a hacer las cosas porque voy a recibir algo y eso me genera mucho dolor y entonces va como una cadena. El ser humano tiene, por la parte biológica, algo de reacción e instinto de huida y eso es una parte biológica, pero no debería de convertirse en miedo. Entonces a su pregunta y cuando conversan el ejemplo suyo con otras mamás, no hay que poner el miedo, pero hay que advertir de todas las cosas que pueden pasar. El ejemplo común que pasa en muchas casas, en todos los centros educativos, el que usted mencionó, por ejemplo, no se deje tocar de nadie, no se vaya con nadie, pero enseñamos, ahí se nos queda una abertura en muchas cosas. Por ejemplo, no se deje tocar, ¿qué es una frase que ha escuchado Rocío, por ejemplo? No se deje tocar, ¿qué? Cuando le decimos a los niños, ¿qué le decimos? Sí, lo que siempre se dice, sus partes íntimas. ¿Y cuáles son las partes íntimas? Si lo mencionáramos desde ahí. ¿Cuáles son las partes íntimas? Di las partes íntimas. ¿Cuáles son, Rocío? ¿Cuáles son las partes íntimas de una persona? Y aquí es importante mencionarlo como una pincelada, porque todo es un tema tan amplio, pero tiene que ver con afectividad en la niñez, Sí, claro. que las partes íntimas nos han enseñado, las mujeres los pechos, la vagina, los glúteos, y como que ahí lo dejamos. Y en los hombres el pene, las nalgas, y como que ahí lo dejamos. Entonces resulta que el niño, en esta partecita que le digo del cerebro y en todo su ser, guarda partes íntimas como eso. ¿Qué pasa si un adulto, o otro niño, o otro adolescente, o cualquier persona, abusa no en esas partes? Porque los abusos existen en otras partes del cuerpo. Entonces, hay como un cruce entre miedo e incertidumbre y no saber qué hacer. Entonces, por eso hay que explicar amplias las cosas. En ese ejemplo nada más, que no hay que dejarse, que nadie le toque, ni le observe, ni le diga nada que a su cuerpo físico, externo o interno le duela. Entonces, estamos hablando de todo lo externo, que podría ser el cuerpo desde los dedos hasta la cabeza, o sea, todo mi ser físico, ni tampoco nada por dentro, porque entonces cuando no me tocan pero me dicen que es el bullying, cuando el ciberbullying, no me están tocando pero me están diciendo, entonces todo eso es interno y hay que trabajarlo desde ahí. Entonces, ¿cómo blindar de alguna forma a los niños? No nos preocupemos por lo que vaya a pasar, ocupémonos de educar desde la sanidad. Y educar desde la sanidad es hablar con la verdad, lo que es y en los tiempos de la edad y reproducción del niño. No es lo mismo explicarle a un niño de 6 años que es un embarazo, explicarle a uno de 1 año que también puede preguntar, o explicarle a uno de 15 años que también puede preguntar. Pero a todos se le tiene que explicar en su etapa donde está, pero la realidad. Sin ningún maquillaje, sin ninguna fantasía, sino con las palabras que son. Y eso tiene que ver con blindar niños afectivos y con blindar con verdad para que puedan crecer. Y luego, la vida, no nos preocupemos por todo lo que va a venir porque siempre van a haber muchas cosas. Ocupémonos por tener en las casas niños que tienen información, la información que es, sin escándalos, para que cuando lleguen a la edad adulta lleven la formación para poder avanzar. Y es que qué difícil porque, como dice usted, ellos tienen mucha información a mano. Mucha. ¿Verdad? Entonces, si nosotros no lo hablamos, como dice usted directamente, que uno peca de no decir las cosas como son o de ponerle otros nombres que no son. Porque nos da vergüenza, además. Exactamente, porque tal vez a uno, como dice usted, tal vez uno se quedó con ese chip de que le decían las cosas de otra forma o no las decían, ¿verdad? Pero qué difícil porque ellos todo lo quieren saber y nada más se meten están en la a un compu clic. y exactamente en el teléfono y ya lo que pasa es que todo. están a un clic de mucha información insana. Están a un clic de pornografía, de trata de personas, de un montón de temas que son aledaños, que hay que trabajarlos, que hay que preocuparnos. Entonces ahí el límite en cuanto reviso, por ejemplo, que eso es otro tema inmenso, Sí. a donde el papá o mamá o el adulto o el responsable tiene que estar con la tecnología,
Y bueno, si a mí me preguntaran cuánta tecnología tiene que tener un niño, mi respuesta es nada. Y nada es nada. No estoy diciendo que los vamos a poner como ahora que están en clases virtuales y que no tengan computadora y que ver qué hacen. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un teléfono. Un niño no necesita un teléfono, no necesita una tablet. Necesita en este momento para comunicarse y hacer trabajos, que es muy diferente. Porque ahí hay muchas situaciones que precisamente no son afectivas y que creemos que están viendo un jueguito o que están viendo una canción, que de todas formas cerebralmente la exposición a eso genera muchas conexiones sinápticas que no deberían de estar, pero ahí es como un paréntesis para todos los que estén escuchando esto. Claro. Si tienen niños y todavía no tienen teléfono, no les den. No les den porque no hace falta nada de eso. Hace falta, y recordarlo hoy, un día como hoy, el niño necesita jugar, correr, subir, brincar, llorar, reír. No necesita un teléfono, no necesita nada tecnológico que venga a calmar sus emociones ni que venga a calmar el espacio del adulto, porque generalmente se le da para calmar el espacio del adulto. Necesita que papá, mamá, cualquiera, el vecino, quien sea, juegue. Los niños necesitan jugar mucho, pero físicamente, en vivo, en otras cosas, no en la tecnología. Okay, qué importante. Hablando de esto, ¿existe un tiempo para establecer disciplina en los niños y las niñas? Ahora que venimos hablando de todo esto. Desde siempre y para siempre la disciplina. Pensamos, y muchos abuelos generalmente hacen comentarios como, es tiempo que, frases muy machistas, patriarcales, de que le ponga la faja, sí, de que es tiempo que le ponga límites, es que los límites, y estamos hablando de frases que hay que trabajar, porque son frases muy dañinas. Porque, por ejemplo, ¿qué es que le ponga la faja? Es que le pegue. Y la faja se hacía referencia hace años, ¿a quién? A los hombres. Entonces estamos trabajando que un patriarcado fuerte ahí que hay que disminuir. Y así un montón de frases, pero la disciplina se establece desde siempre, desde la estimulación prenatal hasta toda nuestra vida. ¿Cuándo ocupamos disciplina? Siempre. Porque un adulto sin disciplina no logra muchas cosas. Sí, claro. Y cuando empieza, desde que se está en el vientre, para los que estén viendo la información, desde el vientre la disciplina se enseña, el orden se enseña desde el vientre. ¿Cómo? Explicando todo lo que voy a hacer. Estoy ordenando, estoy haciendo ejercicio, estoy acomodando las finanzas de la casa, estamos haciendo la alimentación, la lista de alimentos que necesitamos, estamos en Navidad y vamos a dar un regalo. Todo eso se explica al bebé que está en el vientre porque ya ahí empieza a conocer. Desde ahí es disciplina, esos son unos temas generales que estoy mencionando, pero desde ahí se empieza todo. Cuando ya nace y ya el niño puede sentir, observar, ya puede otras acciones, ¿dónde empieza la disciplina? Siempre. A un niño de 1 año no le vamos a decir que tienda su cama o que arregle su cuarto, porque si les tiramos las cobijas encima, los ahogamos y es una negligencia. Pero al niño que ya tiene 3 años, empezar a acostumbrarlo a que la cama se deja ordenada y que eso es parte, que son rutinas de disciplina básicas de la casa. Pero si yo dejo mi cama desordenada, no tengo la autoridad de disciplina moral para decirle a nadie que ordene la cama. Y desde ahí empieza todo. No podemos hacer al niño lo que el adulto no está haciendo. Ejemplo también común. ¿Qué decimos a los niños cuando legos regados, todo tirado? ¿Qué les decimos? ¿Déjelo ahí? ¿O qué es una frase común encontrar en nosotros los adultos? Recoja, ordene, hasta que no te haga eso no hacemos la otra parte. Y está maravilloso y hay que hacerlo. Primero tenemos que hacerlo con ellos, porque no saben, los niños no, neuronalmente todavía cuando están muy niños no saben lo que es esa indicación. Entonces hay que hacerlos para que observan y vayan aprendiendo y lo vayan haciendo. Pero ahí les voy a dejar una tarea a todos. Si en mi vida hay un desorden en algún aspecto de mi vida, yo no puedo pretender que mis hijos vayan a tener una disciplina, por ejemplo, en el orden. Si en mi vida, que cada uno conoce, porque no tiene que ser expuesta a todos, pero por ejemplo, si mis finanzas son un desorden, ¿cómo le pido yo al niño que ordene sus juguetes? Si lo que yo estoy diciendo no concuerda tampoco con algo de mi vida. Entonces es como un equilibrio entre el adulto, lo que dice, lo que hace y lo que puede expresar al niño. Entonces la disciplina es, ¿desde cuándo? Desde siempre. Okay.
Si volvemos a la afectividad, ¿hay una etapa donde debería ser más importante? O sea, La afectividad en las personas es la misma respuesta parecida a la de disciplina. Debería de ser siempre, pero socialmente se nos olvida que debe ser siempre y creemos que es un poco en la niñez y un poco en la niñez y un poco diferenciado entre hombres y mujeres también, y eso hay que trabajarlo socialmente, porque un ejemplo, si hiciéramos un ejemplo de ustedes y yo, sería muy evidente lo que pasa en muchas sociedades, pero voy a dárselo ya hecho. Cuando un niño de la misma edad y una niña andan en bicicleta, que tengan 4 años, se caen los dos, a ninguno le pasa nada, pero los dos vienen llorando. ¿Qué recibe el niño, el hombre? Que es muy común encontrar en nuestras familias. Levántese, no llora, sea valiente. Y siga en la bicicleta. Sí. ¿Qué le decimos a la chiquita que tiene 4 años también? ¿Qué hemos visto? Y se le da. Se le apapacha un poco más. Mayormente se le revisa. Se le abraza. Y entonces, por ejemplo, en ese ejemplo, rompemos la afectividad de alguna forma haciendo diferencias. La afectividad es algo que no necesita diferencias entre hombre y mujer, y nos lo han hecho por años, por muchos años. Al hombre a sentir diferente, a expresar diferente. Entonces, ¿qué tenemos en los adultos en lugares de trabajo? Adultos también resistentes, adultos que ponen barreras, marcado mucho el hombre y la mujer, y hay que trabajarlo desde la afectividad de la niñez. Entonces, no existe un tiempo donde se diga esta es la parte más importante y esta es la menos importante, porque la afectividad debe estar siempre. Y la afectividad no es los abrazos, los besos, la afectividad es un completo de muchos aspectos, pero si hablamos de niñez y si en la primera infancia, si hablamos desde la concepción a los 5 años, en una estimulación afectiva, el niño sí recuerda, sí tiene y sí procesa a nivel estructural de cerebro esa afectividad desarrollada para la adultez, aunque vengan muchas situaciones. Entonces no es como que en una etapa es más importante siempre, pero si quisiéramos desarrollar bastante afectividad, la podemos hacer en la primera infancia. Si ya no la hicimos y ya estamos más grandes, igual podemos desarrollar, pero todos los que tengan hijos, vecinos, sobrinos, lo que sea, en esa primera infancia es muy importante desarrollarla ahí, porque estructuralmente es como unas boquillas abiertas y están jalando todo lo que pueda procesar. Okay. Tal vez nosotros no nos damos cuenta y cometemos muchos errores como adultos, ¿verdad? ¿Cuáles serían los principales errores que estamos cometiendo con los niños? Bueno, todos cometemos errores en todas las etapas de nuestra vida, pero creo que con los niños hay, a partir de, yo le voy a comentar de la experiencia, no de lo que no he vivido, sino de lo que no solo la teoría dice, sino de lo que he visto en las familias, de trabajar con familias. Y uno muy grande que se comete es invisibilizar al niño y hacerlo que no sienta lo que está sintiendo. Entonces minimizamos mucho cuando el niño dice no quiero. ¿Qué significa cuando un niño dice no quiero? No quiero, pero pareciera que es como un reto. Entonces los papás, las mamás, los adultos usamos mucho como me está retando. No, el niño está diciendo que no quiero. Y hay que aprender a escuchar y a observar lo que la persona está diciendo. Niño o adolescente. Esto pasa más con adolescentes. Me está retando, me está haciendo enojar, lo hace el propio. Nadie lo hace el propio, ni siquiera los adultos lo hacemos al propio. Hacemos las acciones, los adultos nos equivocamos mucho y hacemos las acciones pensando que estamos haciendo bien, aunque dañamos a otros, pero nos damos cuenta después de eso. Los niños pasa lo mismo y los adolescentes pasa lo mismo. Entonces un error muy grande es no escuchar, y cuando digo escuchar es escuchar con el oído y con la vista lo que el niño está expresando. Por ejemplo, los llamados berrinches que son necesarios en la etapa de prenatal, hay berrinches dentro del vientre, pero no son berrinches, hay movimientos. Pero por ejemplo, cuando está prenatal y un bebé se mueve muchísimo, es común encontrar a los adultos, a la mamá o algún adulto decir, este niño va a ser muy activo, o escuchamos mucho decir, este niño va a ser terrible. ¿Cuál frase ha escuchado más? Va a ser terrible. ¿Cómo va a ser el niño entonces? Porque si estamos hablando de estimulación, la voz que escucha directa es mamá o papá, o su contexto que escuche más,
y le estoy dando la indicación de que sea terrible, no sabe que es ser terrible, pero cuando sale va a ser terrible, sin saber qué es. Entonces, somos los adultos los que incrementamos muchos errores de palabra, de gesto, de acción, no nos damos cuenta y es con mucho amor. Entonces, el invisibilizar lo que el niño siente, el pensar que no están escuchando, está dormido, hablemos ahora, critiquemos ahora, peleemos ahora, solucionemos cosas de adultos ahora, es un error muy común pensar que están dormidos. Recordemos que cuando estamos dormidos hay muchas conexiones y neurotransmisores que se activan y al activarse están procesando la información para el subconsciente y el inconsciente. Y entonces no nos damos cuenta, pero cuando somos adultos decimos, qué raro, algo que me molesta y no sé qué es lo que me molesta, y puede ser de una etapa de primera infancia o en la segunda infancia, que estuvo ahí y que no sabemos de dónde. Algunos miedos que aparecen y algunas situaciones pueden estar relacionadas a eso, no precisamente siempre. Entonces, un error grande es invisibilizar al niño, pensar que no siente, que no escucha, que no ve, todo lo siente, todo lo escucha, todo lo ve. Cuando están jugando están activos en todo momento, así que hay que tener cuidado con lo que se conversa. Un error grande es o ser muy estrictos porque creo que eso está bien, o ser muy sueltos en todo y que se dé a la larga todo, porque no puede ser a la larga todo. Entonces, por ejemplo, que no se quiere bañar, es que no se quiere bañar. Hay cosas que no se negocian con los niños, pero deben de saber que son aspectos de convivencia de la casa. ¿Cuándo se explica eso? Desde siempre, no cuando ya ha pasado. Entonces, es muy común encontrar, por ejemplo, ya no se utilizan castigos, ya no se usa castigos, tampoco se usa consecuencias, que se usó en algunos tiempos, ahora se trabaja con responsabilidades, porque a manera que la persona sabe cuál es su responsabilidad, así actúa en la vida. Porque no ocupamos adultos consecuentes, ocupamos adultos responsables. Entonces, un error grande es pensar de que deje lo que haga eso y va a ver lo que le va a pasar, porque otra vez volvemos al miedo, al castigo y a lo negativo. Entonces, trabajar desde la parte de disciplina, toda el área de disciplina de respeto sería muy importante. Otro error común es culpabilizar sin saber qué ha pasado. Eso lo hacemos mucho con la afectividad en los niños y de una vez caemos sin escuchar lo que el niño está diciendo. Y cuando el niño dice que lo hizo o que no lo hizo, se le reprocha mucho, se le insiste mucho en ese tema, entonces después ¿para qué va a decir? Pues total, no le están prestando atención. Cuando se le dice, ay ya, quédese un ratito callado, no sabemos lo que estamos haciendo en los niños cuando se le dice eso. Hay algo grandísimo también que se ve mucho cuando los niños están creciendo y hacen cosas que no saben, palabras que dicen erróneamente, frases que se dicen erróneamente por su lenguaje o por el contexto, y hacen gracia en las familias, porque hacen gracia. Nos reímos y ahí nos estamos burlando del niño. Y a nadie nos gusta que se burlen de nosotros. Cuando un niño se cae, por ejemplo, hay que darle la afectividad y validar las emociones en ese momento, los sentimientos. Si se cayó, aunque no le duela o le duela, quien lo sabe es el niño, pero el adulto dice, no fue nada, no le dolió, ¿cómo sabe? Si acaso usted se cayó. O reprochamos cuando hay accidentes, por ejemplo, en adolescentes, sabía que eso iba a pasar, otra vez lo mismo, siempre torpe. A los adultos no nos gusta que nos traten así, a los niños tampoco, pero los niños no saben cómo decirlo. Y la forma de decirlo, entonces muchas veces son en conductas en escuela, en colegio, conductas sociales. Entonces me dicen esto, voy para el otro lado. Pero no es porque quiera hacerlo, es porque no sabe cómo reaccionar a eso. Entonces un error común es este de invisibilizar, pero más que invisibilizar es culpabilizar sin escuchar lo que está pasando. Entonces lo que al adulto le duele, siempre pensar que al niño también le duele. Y al adolescente todavía más porque tiene una capacidad de razonamiento más amplia que el adulto, que el niño, perdón. A raíz de esto, y hay una palabra que es muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en un adulto, cuando su niñez ha sido quebrantada? Primero, ¿qué significa, verdad? Que sea quebrantada. ¿Y qué pasa? Todos de alguna forma hemos tenido en alguna medida niñez quebrantada. O sea, hay una palabra de resiliente, por ejemplo, que se usa bastante en diferentes contextos de la vida, que es que personas aún con diferentes quebrantos, quebrantado es lo que la palabra no lo podemos imaginar, como que se fue quebrando, como que fue dejando pedacitos. Y eso es importante entenderlo, que no porque me hayan quebrantado algo en la vida, mi vida se quebranta en su totalidad.
perdón, porque es que se quebrantó en ese aspecto, pero ¿qué más hay? Pero cuando nos han dañado tanto la niñez y la adolescencia, nos hacen como una coraza que no sabemos cómo trabajar y llegamos a la adultez y en algún lado eso sale. Entonces, la invitación es a que todos tenemos aspectos un poco quebrantados, todos tenemos, en algún momento algo nos ha quebrantado y escuchar, eso es un mito que hay que trabajar para trabajar eso. Cuando se dice soy mamá y papá, eso lo he escuchado, Claro. o soy papá y mamá, no es tan común escuchar soy papá y mamá, ¿verdad? No es tan común. Es muy común escuchar soy mamá y papá. Nadie es mamá y papá y nadie es papá y mamá, porque nadie tiene todo el sexo femenino de mujer y todo el sexo de hombre en el contexto. Yo soy mamá o soy papá, no puedo convertirme en dos personas a la vez. Es un mito que se ha utilizado para poder mediar todos esos quebrantos y resumir o asumir las excusas que puedo tener en la adultez. Si yo solo crezco con papá y es un papá sano, es suficiente. Y solo crezco con mamá y es una mamá sana, es suficiente. No es cierto lo que se dice que son mitos, que porque crecí sin papá me hizo falta un huequito. Entonces busco en los otros ese huequito de papá. Eso no es tan cierto. Ni que crecí sin mamá y busco el huequito de mamá cuando soy adulto, tampoco es tan cierto. Esos son algunas niñez que se han caracterizado como quebrantadas, pero no precisamente es ahí. El quebranto de la niñez puede ser y viene mucho y está comprobado en la adultez cuando ha habido violencia física o violencia de alguna forma, no precisamente física. Que entonces me marcaron en la niñez y así me tengo que quedar toda la vida, no. ¿De quién depende poder sanar todo eso? De la persona, del adulto. Cuando se es niño depende del adulto sanar con el niño, pero cuando yo ya soy adulto y he tenido algunos quebrantos en la niñez o en la adolescencia o en alguna etapa de mi vida, depende de mí poder sanarlos. Y para eso hay muchos mecanismos para poder sanar. Hay que buscar los mecanismos que tienen que ser, porque hay veces nos desviamos a buscar algunas alternativas que no precisamente se trabaja de eso, se trabaja de otro lado, pero no del aspecto donde hay que trabajarlo. Entonces es revisar cuánta niñez puedo haber tenido quebrantada, porque todos tenemos algún aspecto, y qué debiéramos de trabajar. No precisamente hacer una conexión a la niñez y decir voy a trabajar aquello en la niñez, sino decir en este momento en mi vida, ¿qué es algo que sé que tengo ahí una ronchita que puede venir de muy pasado o no tan pasado y que tengo que trabajar? Esos son aspectos de quebranto en la adultez. Okay. Nos está ganando el tiempo, Yanuri, tal vez para terminar, sería recomendación para madres y padres y todas las personas sobre una crianza positiva, ya como para ir cerrando. La crianza positiva se resume en algo tan sencillo que se invisibiliza también, y es quién soy yo como persona adulto, y lo que yo sea como persona adulto, dentro y fuera de mi vida, o sea, lo que externo y lo que tengo dentro, eso van a ser mis niños. Y si yo tengo mucha insanidad emocional, transmito insanidad emocional. Entonces, la recomendación más grande, porque podría darles una lista de qué hacer técnicamente, cuando tienen 2 años, cuando tienen 4, que se trabaja así, pero lo más sano y lo más recomendado es, y hay una frase que se las voy a dejar de tarea también, ¿quién soy yo cuando nadie me ve? Y eso, ¿quién soy yo cuando nadie me ve? Se llama integridad. ¿Cómo está mi integridad como adulto? Y la respuesta a eso es lo que los niños están viendo. Como vecino, como papá, como mamá, como trabajador. La esencia mía de lo que puedo ser es más fuerte, el ejemplo, que lo que yo pueda decir a los demás. Entonces la recomendación más grande es revise su vida, revise qué hay que mejorar, porque eso es lo que está transmitiendo a los demás. Y de ahí todo el montón de técnicas que puedan haber, pero primero revisémonos cada uno. ¿Qué ocupamos trabajar? Y desde ahí transbordamos todo. Porque cuando abrazamos a nuestros hijos, en la parte externa de la piel, hay unas conexiones neuronales que traspasan todo a esa persona. Entonces, si yo creo simular que todo está muy bien, pero yo sé que hay algo que no está tan bien, estoy transportando todo. Y cuando mi hijo se comporte de alguna forma, no nos preguntemos qué fue lo que pasó, porque ya cada uno tiene la respuesta. Entonces,
La recomendación más grande es revisar quién soy yo cuando nadie me ve, y de ahí transmitimos a los niños, a todos los niños, no precisamente los que sean hijos, sino a la comunidad, a la sociedad y a todo lo que queramos dar. Perfecto. Y ya para terminar, la última frase que hemos escuchado mucho, que yo le comentaba el otro día, todos llevamos un niño adentro. Ya como para que nos quede ahí como tarea, como dice usted, ¿cómo vivo en paz yo con mi niño interior? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo escondo? ¿Lo dejo ahí? ¿Verdad? Hay que trabajarlo, todos lo tenemos. Ese niño, a lo que se llama niño interior, es toda la sensibilidad del ser humano, y hay que trabajarlo. Se trabaja todos los días. Hay que sacarlo, sí, claro que hay que sacarlo. Pero si cada uno sabemos que hay que trabajarlo y sabemos que son cosas más profundas que no solitos lo sacamos, hay profesiones para poder trabajar eso. Entonces, la recomendación es revisarlo bien, sacarlo siempre, no importa, y no precisamente el niño interior es quien anda brincando y riéndose y contando chistes. El niño no precisamente está conectado con la alegría o la felicidad, está conectado con unas emociones de sanidad aún cuando me sienta triste, porque puedo sentirme triste y estar tranquilo desde mi niño interior. Entonces, el niño interior podríamos decir que es toda la parte de sensibilidad que a través de los años nos van sancionando para que dejemos sin sentir. Y ocupamos sentir, ¿quiénes? Todos, hombres y mujeres, ocupamos ser más sensibles a la realidad de la vida. Creo que la pandemia nos ha sacado mucho eso, nos ha sacado mucho, pero hay que seguirlo trabajando desde todos los aspectos de la vida. Perfecto. Y disfrutar todo lo que se pueda con nuestros pequeños ahora que disfrutar en la todo. casa. Hoy y todos los días. Pero los niños necesitan jugar, recordemos eso, jugar no con tecnología, sino jugar con papá y mamá, cantar, inventar, contar historias, hacer cuentos y también escuchar lo que ellos están diciendo, porque cuando ellos juegan expresan muchas situaciones que tal vez papá y mamá no nos estamos dando cuenta. A los adolescentes también les gusta jugar, de diferente forma, pero también les gusta jugar. Entonces, aprovechar hoy con el máximo de lo que puede hacer hoy y todos los días. No necesitan regalos, necesitan afectividad, y eso es muy diferente a la compensación. Nada en los niños se compensa, esa afectividad que es muy diferente. Perfecto. Nuri, muchísimas gracias por gusto. estar hoy en el programa, aun cuando se nos fue la luz ahí varias veces, pero por dicha pudimos terminar. Si alguna persona quisiera contactar con usted, ¿a dónde la puede llamar? Pueden contactarme al 88 99 92 24. En este momento estoy haciendo procesos en línea, porque para seguir todas las recomendaciones de seguridad, se da terapia en línea, pero es igual, es en vivo. Y también capacitaciones de todos estos de temas de familia. Pueden contactarme ahí con mucho gusto, que es muy importante que todos llevemos procesos de sanidad. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. Con la mucho esperamos gusto. Nuevamente. Bendiciones para la bebita. Muchas gracias. Ya la veremos Recibidas. Probablemente más adelante ya con Elena. Elena. Ahí está el nombre ya. Hermosa, Elena. sí, Elena, lindísimo. Bueno, muchísimas gracias entonces. Con mucho gusto. Y les agradecemos a ustedes por acompañarnos una semana más en Intermedio. Lo recordamos la próxima semana, igual a las 2 de la tarde, por ZTV. Nos vemos. Buenas tardes.